Cuando se trata de ficción, en la actualidad existe una fuerte tendencia por compartir, a través de internet principalmente, teorías que podemos montar con suma facilidad a partir de casi cualquier elemento, por simple que sea, dentro de una obra. Algunas con más fundamentos que otras, algunas hechas simplemente para pasar el rato. Lo cierto es que más de una ocasión hemos recurrido a ellas para entretenernos y alimentar, de cierto modo, ese vacío que los elementos canónicos en ocasiones dejan, ya que siempre estamos hambrientos de más, sobre todo si es algo que nos gusta. En esta ocasión, compartiré contigo una pequeña teoría que pensamos mi hermana y yo tras haber visto esta película más de 20 veces. Te doy la bienvenida a Monsters University. Curipuri bufandita, ya llegué. Y si eres una persona menstruante y realmente llegué, perdón. El color de esta bebida me recuerda a ellos, así que ha quedado perfecta. Toma tu vaso y siéntate, que esto, aunque corto, está por comenzar. Desconozco si esta teoría se ha publicado en otro lado, lo más probable es que sí, ya que es sumamente fácil llegar a pensarla. Monsters University es la precuela de Monsters Inc., una película de Pixar. En ella, se nos muestra el pasado universitario de los protagonistas de la primera película, Mike y Sully, antes de conocerse. A la par del pasado de estos dos personajes, se nos habla un poco más de la parte técnica detrás de la energía en su mundo, es decir, los gritos de los niños. Y quienes las consiguen, los asustadores. Un grito se produce cuando un niño está asustado, y para producir un grito, en lugar de un llanto, es necesario que los monstruos entiendan el concepto detrás de cada tipo de susto. La pose, el sonido, la actuación, el impulso, el nombre que reciben las fobias, etc. Solo de esa forma podrán provocar la reacción esperada. Para practicar, los estudiantes cuentan con simuladores a los cuales se les introduce la información de niños reales. Sabemos esto porque tienen carpetas que cuentan con una fotografía del infante, además de su dirección y un plano de la habitación a la que entrarán, añadiendo una descripción de los miedos que tienen. Dominar toda esa información es crucial para hacer un buen trabajo, y esa es la razón por la que Mike asciende en la clase y por la que Sully cada vez pierde más ante él, ya que se centra únicamente en su rugido estrella. Conforme la película avanza, conocemos a nuevos personajes, además de las sustolimpiadas, y se sigue haciendo mención a la importancia de dominar cada tipo de susto para realmente ser considerado un asustador, ya que eventualmente los miembros de Uzmacapa, a manos de Mike, aprenden muchas cosas acerca de los diferentes tipos de susto. En el juego final de las sustolimpiadas es donde se suscita esta teoría. Y es que este juego final consiste en usar un simulador para conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, y para lograr esto, al menos en el papel, es necesario que cada participante estudie el caso del niño que debe asustar. Esto significa que entienda qué le da miedo y cómo representar ese miedo. Aunque la secuencia empieza con el personaje de Don estudiando la carpeta de su niño, al final esta se resume a que todos asustan exactamente como siempre. Sully con un rugido, Mike con un grito, el resto de personajes con sus respectivas características, etc. Lo interesante es si nos detenemos a ver qué es lo que hacen los gemelos Terry con Y y Terry con I. Y eso es porque el niño que les tocó asustar probablemente sufrió un abuso, o peor aún, varios. Piénsalo, estás en tu etapa infantil. ¿Recuerdas qué se sentía tener miedo en ese entonces? El más mínimo estímulo era capaz de activar tu miedo, y es posible que inclusive en la actualidad, ese miedo en particular, esa fobia que tenías, se siga activando con el mismo tipo de estímulos. Si llegaba a nublarse y un trueno se escuchaba en la distancia, si un perro o una araña se te acercaban o inclusive estaban en la misma habitación, si de golpe la luz dejaba de funcionar. Eso es lo que los monstruos tienen que estudiar, según las reglas de la película. Ahora, los hermanos Terry con Y y Terry con I, en lugar de esconderse como el resto de personajes, escabulléndose a través de la habitación, llegan de frente, abren la puerta como un humano, caminan tranquilamente y se acercan al niño. ¿Por qué un niño tendría miedo de una persona? Bufandita, el video ha terminado. Perdona si esto se salió un poco del contenido usual del canal, no es más que una teoría, y es fácilmente desmentible. Al final puede ser miedo a los fantasmas, a sombras,
a extraterrestres y a un sinfín de posibilidades más. Pero tampoco podemos descartar una posibilidad un tanto más cruda y lamentablemente muy real. No te preocupes, yo la vuelva soy la cuchara, pero me puedes ayudar dando me gusta, compartiendo este u otros videos y suscribiéndote al canal. En la descripción están los enlaces a las canciones que utilicé y a mis redes sociales. Cuídate, nos leemos.